El Duende. Enero 1928. En la calle 5 de Julio, en la población de Santa Bárbara del Zulia, en Venezuela, existía una sola casa, la de José Palacios, quien vivía con su esposa María Salas de Palacios junto a sus 3 hijos. A unas cuadras del lugar vivía Agustín Gómez, un hombre adinerado, dueño de la hacienda La Providencia, quien mantenía un litigio con Palacios, ya que éste aseguraba ser propietario de una porción de la hacienda, por lo cual su mujer, María, ingresaba a esas tierras a cortar caña y a buscar leña. El hacendado siempre reclamaba ante la jefatura civil que las mujeres del sector se introducían a sus predios y destrozaban los cañaverales. A finales de enero de 1928, Gómez puso una cerca de alambre con púas para preservar los cañaverales de su hacienda. María Salas era una morena alta, hermosa y muy valiente, que molesta por el despojo de tierras que había sufrido su esposo, decidió, junto a otras mujeres del sector, romper la cerca e ingresar a La Providencia. Cortaron la leña y regresaron a sus hogares. Agustín Gómez, al enterarse, llegó al frente de la casa de la dama y empezó a insultarla. La mujer lo desafió y lo llamó ladrón de tierras. El hacendado soportó aquella tormenta de insultos y luego la señaló en forma amenazante. Esta humillación me la pagarás. Aquella amenaza pareciera que marcó el inicio del extraño y sobrenatural calvario de María. El jefe civil ordenó a José Palacios, por medio de una caución, el pago de 500 bolívares, que serían cancelados en las rentas municipales, o 100 días de arresto proporcional, si su esposa nuevamente molestaba al señor Gómez o se introduce a sus terrenos. Días después de la firma de la caución, pasadas las 3 de la tarde, ocurrió un grave y espeluznante suceso. Un extraño ser de baja estatura, vestido de negro, de enormes colmillos y unos ojos rojos que brillaban como el fuego, salió de los cañaverales y se dirigió a la casa de José Palacios y arremetió contra la indefensa mujer, azotándola sin compasión. La noticia corrió como pólvora. Al sitio acudieron los vecinos y la mujer mostró los golpes que recibió del misterioso personaje, quien desapareció. El caso fue denunciado por el esposo de la víctima al día siguiente. Nadie vio a aquel sujeto y tampoco de dónde salió. Al día siguiente, aproximadamente a la misma hora, el duende apareció de nuevo y le asestó otra dosis de azotes a la pobre mujer, que no podía escapar del feroz ataque de aquel infernal sujeto. Los vecinos presenciaron con terror cómo la mujer forcejeaba sola. Ningún ser visible la lastimaba.
La dama presentó golpes y mordiscos en varias partes de su cuerpo. Juan Medina, el jefe civil de la época, le entregó un revólver a María y la autorizó para disparar sobre el sujeto si éste volvía a aparecer. Desde la entrega del arma, el duende no volvió a manifestarse por ninguna parte y la mujer se creyó liberada de aquella terrible pesadilla. Varios meses pasaron sin ningún contratiempo. En los últimos días del mes de junio, hubo un cambio de jefe civil en la población y María regresó al revólver asignado. Al día siguiente, apareció de nuevo el duende y le propinó otra golpiza a la mujer que casi la mata. El 16 de julio de ese mismo año, día de la Virgen del Carmen, José Palacios, desesperado por lo que ocurría a su mujer, convocó al coronel Mateo Meléndez, al jefe civil y a un grupo de vecinos para presenciar la llegada del duende. A las 3 de la tarde, hora en que aparecía el maligno ser, habían más de 20 personas reunidas en la casa de María Salas y José Palacios. De pronto, la mujer gritó: «¡Ahí viene el duende!» y señaló hacia el cañaveral. Los presentes manifiestan no ver a nadie y formaron una rueda humana a su alrededor, pero ésta empezó a forcejear como si luchara con alguien. La dama cayó agotada. Los presentes no vieron nada. La mujer mostró de nuevo su cuerpo ensangrentado y entre sus manos un trozo de tela de casimir. Era el bolsillo de un saco. «¿De quién es ese bolsillo?», preguntó la autoridad. Pero nadie estaba vestido con esa tela. Durante los siguientes 10 días, el duende siguió atacando a María. A la misma hora hasta el 26 de julio. Ese terrorífico día, después de un largo sufrimiento, María Salas de Palacios murió. No hubo poder humano que pudiera salvarla del duende, que en unas horas antes del suceso fue visto corriendo por el techo de la humilde vivienda. Del extraño personaje no se supo nada más, pero su leyenda quedó viva para siempre.